Nuestra solidaridad absoluta con Colombia, hermano país colombiano, que ayer sufrió los embates de un terremoto, 7.4. Un terremoto afectó diversas zonas del país. Básicamente, la zona más afectada es el Valle del Cauca, la zona de Chocó, la parte cafetalera, una zona, un valle intramontano. Donde las ciudades más importantes son Cali, Pereira, en Maizales, sufrieron daños importantes. Se habla de cerca de 100 infraestructuras que sufrieron daños importantes o colapsaron completamente, entre ellos hospitales. Los dos principales hospitales de Cali, por ejemplo, tuvieron que ser evacuados. Más de 1.500 pacientes estaban allá. Anoche todavía estaban tratando de reubicarlos en zonas cercanas, pero no había posibilidad. Estaban en los patios, literalmente, de esos hospitales, de esos planteles. El número de muertes hasta ahora es de 132. Algunos datos hablan de un poquito más. La realidad es que hasta ahora oficialmente, por lo menos esta noche, eran 132 los fallecidos, pero hay sobre las 180 personas aún desaparecidas, por lo que es una cifra que pudiera verse aumentada considerablemente. La cifra de muertes, más de 570 heridos. Y como le decía, muchas edificaciones colapsadas. Las imágenes son realmente impactantes. La forma violenta como esa tierra se movió, yo creo que no lo dice el número de 7.4. Era una violencia extrema. El piso a la gente lo llevaba prácticamente al suelo. Muchas estructuras sufrieron daños en fachadas y cosas así, pero no daños estructurales que la llevaran al suelo. Otras sí, sobre todo infraestructuras más viejas. Hay varias iglesias que fueron afectadas, digamos usted, construcciones de centenarias, 400, 500 años, algunas de ellas, y y hay muchos daños estructurales, repito. República Dominicana, a través del presidente Abinader, ha ofrecido toda la solidaridad y la ayuda necesaria, pero, por ejemplo, y hay que verla, lamentablemente hay que compararlo con lo que pasó en Venezuela. En Venezuela la gente no vio ayuda de nadie hasta 2 y 3 días después. Ayer el gobierno y los gobiernos, porque en Colombia es un país muy descentralizado, donde las gobernaciones tienen mucho poder, los ayuntamientos también. Los gobiernos estaban en las calles y la presencia de rescatistas equipados en Cali, sobre todo, yo vi, estuve buena parte del día dándole seguimiento a las noticias de lo que pasaba y vi varios rescates con equipos de rescatistas muy preparados, la gente también en la calle ayudando. Evidentemente es un momento en el cual no solamente las autoridades tienen que hacer, también la gente se integra y mueve escombros, y ayer vimos mucho de eso también en Colombia. Se estrena el presidente Abelardo de la Espriella con esta tragedia. Hombre juramentó apenas el viernes, precisamente en Cali, que tuvo la juramentación, y 72 horas después ya está encabezando un gabinete de emergencia desde ayer tempranito en Bogotá para coordinar acciones en procura de dar respuesta a esta tragedia. República Dominicana, reitero, ha ofrecido su colaboración de ser necesaria y se estarían coordinando cualquier envío de asistencia de nuestros rescatistas, equipos en nuestras Fuerzas Armadas especializados para estos fines. Ya lo vimos su trabajo, que fue importante, el que realizaron en Venezuela. Y bueno, ahora le tocó a Colombia, como dicen varios titulares en la prensa nacional e internacional. Yo creo que es el mejor reseña titulada "Ahora le toca a Colombia". 2 detalles. Ayer tuve la oportunidad en voz de comunicarme con el presidente del Comité Olímpico de Colombia, que recién llegó el domingo en la tarde triunfante con una actuación aquí en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y vive en Bogotá. Y lo que él me narró, yo no lo podía creer, cómo él tuvo que salir a su patio, porque vive en una casa ahí en Bogotá, y cómo con su señora se agarraban en movimiento. Dice que duraron los minutos de la eternidad. Entonces yo hacía a vuelo rápido destaco 2 detalles. Este fue de más duración de intensidad, más largo.
Pero hay una diferencia con el de Venezuela, que ya fueron 2 terremotos de una escala superior, ¿verdad? Aquí fue 1, pero largo y suficiente como para decir que ahora le tocó a Colombia. Obviamente, ellos están sorprendidos, me decía él, que al momento de conversar al filo del mediodía de ayer, no era tan... existiesen tantas cosas sin haber caído, aunque se mantenía el peligro. Y obviamente no son comparables, ni van a ser comparables los reportes iniciales de las muertes y de los daños ocurridos en Venezuela como acá. Sí hay escombros donde hay todavía personas que tienen que ser buscadas porque están ahí, edificios que colapsaron, la misma situación, pero en menor cantidad, gracias a Dios. Pero me comentaba el Ciro Solano que lo que aconteció favorablemente desde el punto de vista de menos tragedia fue a una hora donde la gente había salido y estaba en camino al trabajo, 7:34 hora de Colombia, y donde la gente pudo reaccionar saliendo a las calles. Y me comentó que mucho le valió, oigan esto, la experiencia de Venezuela. Porque cuando se escucharon las historias, muchos de ellos atinaron a salir, a buscarse, o sea, sin titubeo, sin aquello de esto. Entonces, ya viendo lo que había pasado hace exactamente casi 2 meses, imagínense ustedes que estaba muy fresco esta situación. Esto a mí me lleva a uno estar preparado, porque la verdad es que esto que tú señalas, Oscar, lo de la Espriella, eso no tiene madre. Ese hombre que tenía una agenda y que puso como cabeza de su mandato caerle atrás a los narcos para diferenciarse de Petro, tiene que dar una tregua, porque imagínense. Petro le caía atrás, pero para comprarle. No, para saludarlos. Para comprarle, sí. Y para saludarlos y retratarse con ellos. Este no le cayó atrás, este le mandó los guardias para apresarlo. Y cayeron varios, pero... No tiene tiempo, acaba de llegar, no ha hecho nada. Más que bailar una noche en Medellín, no tuvo tiempo para nada. Lo reventó el viernes, fin de semana, y el lunes a las 7:30 de la mañana. Fue en Cali. Sí, fue en Cali, pero él estuvo luego en Medellín, en una feria de las flores. Es un evento muy lindo y atrae muchísimo turismo en Medellín. Había muchísimos turistas en Medellín. Bueno, hay por el evento de las flores. Lo que pasa es que Medellín y Bogotá no fueron tan afectadas. De hecho, a diferencia de Venezuela, además de que Maiquetía está ahí mismo en la Guaira, donde se produjo el principal daño, los aeropuertos del Dorado y el de Medellín han seguido operando. No ha habido suspensión de vuelo. En el de Cali sí, y en otro de Manizales internacionales, en Pereira, perdón, ha habido, los aeropuertos sufrieron daños, pero en los dos, donde más conexiones hay hacia y desde República Dominicana, y buena parte del mundo, Colombia está más conectado por Medellín y por Bogotá que por Cali, evidentemente. No ha habido suspensión de vuelo, o sea que ha habido todavía conectividad, muchas vías cortadas dentro de Colombia también, porque es una zona muy montañosa. Ahí usted ve las imágenes de peñones en medio de la carretera, varios túneles también cerrados, porque fue muy duro. Yo no sé. Sí. La de Lange Alonso, esa vaga chiquita, y una vez así aquí tiembla. Pues yo voy a correr más que esa. El problema es que... Diablo, yo no sé cómo esa gente es tranquilo. Tú ves a ver meneándose así y pedazos de losa cayendo. Y la gente para viéndolo. Y una iglesia al suelo. Terrible esa vaina. Bueno, buen día, compañero. Hola, buenos días. Ahí está. Está guapa la tierra en esa zona, ¿eh? Está como encojonada. Está guapa. Y llegó, saben y estamos cerca. Que Dios se apiade. Ustedes saben que eso llegó a mí que me agarren pamper. Eso llegó. ¿Cómo en pamper? Pues vuelves a las rayas. Es por las rayas,
pamper. Y usted se pone pamper. Pues estoy diciendo. Si fuera necesario. Te estoy diciendo. Me van a encontrar de todo el mundo por la raya. O sea, si hay un asunto de eso. Está loco. Yo de verlo me da un miedo. De viéndolo me da un miedo del diablo. Pero si ocurre, usted sale en pelota. Ya no puedo, porque uno con familia primero va a estar feo. No, los hijos que agarra todo el mundo adelante. Yo hice un ejercicio ayer. Si ocurre, yo salgo en calzoncillo. Con lo que me coja. Con lo que usted duerme. Con lo que usted duerme. Si usted duerme así. Eso está escrito. Usted se recuerda cuando. Yo no y arranca. Yo ¿Usted se recuerda con ropa y chancleta. cuando el famoso maremoto que No, eso no lo se cuento. corrió la versión en Santo Iba a entrar Domingo? el mar. La gente en cuero, en pelota. La mujer Maremoto. en bata y se... Sí, Maremoto. el maremoto. Ay, 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 A ay. mí me tocó del programa ir Eso a es eso. la historia, el poder de una versión. No, esa mañana, esa madrugada, el viejo venía de ahí, él vivía en Anacaona, y él recorrió de camino, y vi a toda esa gente en el mirador, porque la gente subió Subiendo, de ahí subiendo. abajo, Buscando la parte más pues, a alta. la parte más alta, de todos los farallones de ahí, los kilómetros, uno para arriba, para el mirador, está esa mujer en cuera, en el mirador, con bate, en rolo, hombre en calzoncillo, y él dijo, ¿qué es esta vaina? Me llama. Yo tenía un amigo que me contó de un pariente que tenía escupidera, bastinilla, por esos tiempos, que usted se levanta y mete el pie No, por Dios. en la escupidera y dice, ¡ay, ya el agua llegó aquí! Oye, me llama César Medina, que hoy lo recordé por un asunto que viene ahorita. Me llama César Medina que vaya a hacer un reportaje para La Vida Misma. Y yo fui como a las 8:30 y había gente ahí arriba. Todavía. Yo hice un reportaje de eso. O sea que el mar iba a entrar. Y entonces ellos estaban mirando de ahí de arriba, donde está, ¿cómo se llama el restaurante? Del lago. No, sí. Ellos estaban mirando que el mar iba a entrar. Sí, sí, no, Señores, no. eso es auténtico. Yo tenía un profesor, bueno, ya en ese momento no estaba en la universidad, pero estando en la universidad, tenía un profesor y su hija era compañera nuestra. El profesor era un cubano, un tipo brillante, buenísimo profesor, apellido Fernández, no recuerdo el nombre ahora, en INTEC. Y era un cubano, ingeniero nuclear, una vaina así, un tipo súper preparado para la clase que nos daba física en INTEC. Y para que tú veas lo que es un hombre de ciencia, que es lo que es el miedo. Él vivía por ahí abajo. Y lo vinieron a parar por casi llegando al 9 autopista Duarte. Agárrenlo. Coge toda la familia, los hijos, coge el carro y vámonos. Huye. En el 9 la Duarte porque vinieron a parar. Un hombre de la Un hombre de ciencia, un hombre brillante, un hombre de ciencia. Tú sabes lo que hace el miedo. poder del El miedo. Y de las masas, todo el mundo yendo. Tú también vas a correr. Ajá, pero yo digo, dije, yo sé. Pero ya estaba, y sí es verdad que Sí, vino es una verdad. desgracia. Tú Todo sabes el mundo se va. Tú Me sabes quedo yo solo que ahí. mi primera reacción cuando oigo terremoto es preguntar el nivel de la escala. La profundidad. ¿Y dónde fue? Ese de ayer fue a 103 kilómetros de profundidad. Hoy. El de Venezuela fue a 10, igual que el de Haití. Entonces, Hay una diferencia importante entre un edificio irse abajo y no, cuando Claro, son y- tan profundos o no. y esto implicó que tocara bien sentido, con mucho movimiento en Panamá. Se sintió en Panamá y Sí. en Venezuela, Ven acá, viejo. O y sea, en Ecuador. eso. Bueno, pues el de Venezuela se sintió aquí, yo lo sentí. El de Venezuela en mi casa. Pero Y ese dato esto. ustedes no es menor, que fue antes de las 7 de la mañana. Ahí Sí, hubo, sí. hubo más de una escuela que se derrumbó. Y el tema de los colegios. 7:34 de la Hubo mañana. más de una escuela que se derrumbó. Ahí no hay muchísimos niños muertos porque No, estaban en el por agua. eso, algunos niños, de hecho hay un video viral en las redes de un colegio de primaria donde los maestros aplican el protocolo que es reunirse en círculo para abrazar y proteger a los niños para que no le caiga escombros. Ya estaban fuera de la estructura física. Pero aunque estos fenómenos no se pueden predecir, debe servirnos a nosotros, aunque tenemos un equipo de rescate importante, no sé de si tenemos los equipos suficientes, de cómo están distribuidos esos equipos por provincia, dado que muchas vías pueden obstaculizarse con los derrumbes o con la propia tierra abriéndose. ¿Cómo están esos equipos? ¿Cómo está? No sé, me gustaría conversar con el general Méndez. Para un evento así, compañera, no hay equipo. Compañera, yo le tengo una No, Para un no, evento pero, así no hay nada. no, pero hay, Le tengo una fíjese. pregunta para que me ayude Sí, en dígame. este programa. Como fue a las 7:34 de allá, yo quiero que usted me narre qué debemos hacer, porque yo vi Caracol ayer, los entrevistadores Primero, que se pusieron así. ¿Qué debemos hacer nosotros no, cuando porque se ocurre hay un protocolo que se aplica que es Pero ¿cuál es el de en buscar un espacio, identificar un sea, dejamos espacio de hablar. previamente, ¿no? No, pero aquí se hace. Por ejemplo, Ubicar un espacio en forma de, que es el llamado triángulo de la vida.
para que te proteja, por si caen los escombros del cuerpo no esa es la quede información totalmente ciudadana. aplastado. Pero bueno, cuando Pero una aquí, por persona ejemplo, transmite, habla, en las imágenes de ayer, al final, ¿qué hicieron, don Luis? Se fueron. No, pero se hacen simulacros. Salí aquí, o sea, corriendo. aquí se hacen simulacros. Y de hecho, cuando ha temblado la tierra, después de Venezuela, por ejemplo, hubo un evento sísmico Sí. aquí de bajos, 4 o 5. 4 puntos y tanto. Y los edificios salieron. En el polígono central muchos edificios salieron, el personal, porque se activaron los protocolos. O sea, y aquí se hacen simulacros. Hace un par de Sí, años sí, se constante. hicieron algunos. Ahora, nadie tiene preparación, nadie. No hay país en el mundo, Estados Unidos, Rusia, China, nadie, para un evento que tiene 10, 100 edificaciones al suelo. O sea, eso no hay forma. Aquí hay equipo, claro, y grúa. Lo vimos en Yesé. Ahora, un punto. Ahí a las 2 de la mañana habían 10 grúas sacando escombros. Pero imagínense 100 Yesé al mismo tiempo. ¿De dónde usted reacciona? O sea, es complicado. Ahora, ¿qué sí aquí tenemos que ver? Y yo ahí sí me sumo. Y lo vengo diciendo desde Yesé con un tema particular de aforo con mucha gente. Aquí no tenemos un censo de la calidad de las edificaciones. Para cualquier cantidad de cosas. Para eventos donde te recibe un aforo 100, 200 personas. O sea, un incendio, y ese se cayó el techo. Porque aquí puede producir un incendio en una discoteca de esas. ¿Qué hay? ¿Hay evaluación para si hay vía de escape? Evaluación para ver si hay realmente forma de tú dirigir a la gente para que no te muera todo el mundo ahí adentro. ¿Qué evaluación aquí de edificios? Sobre todo edificios públicos. Escuelas, hospitales. Aquí se cayó una escuela en Puerto Plata con un remenión de tierra hace un tiempecito, que estábamos muy en verano. Por eso no se murieron tal vez 100 o 200 carajitos ahí. Entonces, aquí no hay una evaluación. Entonces, ahí sí yo creo que tenemos que hacerlo. Pero ante un evento así, con 100 edificaciones en el suelo, 200, mira, no hay COE que funcione. No hay forma. Pero mira, yo digo, nosotros teníamos la prisa de aprobar una legislación cuando ocurrió lo del YECSE, justamente para obligar a que sea posible legalmente eso que tú dices de los aforos, de ver una entidad que pueda tener acceso por ley a las instituciones privadas, a las instalaciones privadas que reciben aglomeración de personas. Eso se quedó ahí, se ha quedado en el Ministerio de la Vivienda, se llevó allá para que el proyecto se estudiara, para que luego vaya al Congreso Nacional y no ha ocurrido nada. Yo tengo, lo que plantea Giovanna me hace mucho sentido porque, bueno, nadie puede prever un sismo de 7.4 como el que ha ocurrido en Colombia, es mortífero, una cosa terrible. Bueno, y no se puede prever eso, pero lo que uno espera, lo que uno aspira es que los organismos de socorro estén suficientemente coordinados como para darle la respuesta que hay que darle al fenómeno, hay que darle a la gente que hay que socorrer. Aquí hay una dispersión con respecto a eso. Generalmente se ha estado quejando permanentemente de que no ha sido posible afinar un protocolo en el COE porque hay unos jefes ahora y porque la persona responsable de coordinar eso no ha dispuesto de los recursos o de la diligencia para que eso se coordine de manera efectiva como ocurría en el pasado. Son quejas permanentes generalmente. Y es la razón por la que él le ha pedido al presidente, quíteme de esto, presidente. Y lo ha dicho en más de una oportunidad y públicamente. Entonces, eso que plantea Giovanna tiene sentido a partir de la capacidad de respuesta que tendríamos nosotros con los organismos que tienen que estar alineados para atender de manera más o menos eficiente a una desgracia de esa naturaleza. Mírenme. Hay unos protocolos, aquí hay banco de sangre identificado, hay una serie de cosas que los organismos de socorro manejan, pero a lo que quiero centrar mi observación es que frente a ese tipo de cosas nosotros tenemos que afinar esos organismos que han estado actuando con dispersión y a uno toca una música, a otro toca la otra. Eso hay que afinarlo para que nosotros podamos responder de manera mucho más eficiente a una situación parecida que se nos puede presentar, quiera Dios y que no. Pero bueno. Yo te digo, Mire, me ha enviado Oscar, perdón. Perdóname, Joana, en ese punto muy puntualmente, a pesar de esa disonancia que yo la comparto y creo que sí, que ha debido haber desde el gobierno y quienes manejan eso, han debido tener más firmeza en que el coro cante junto, como siempre cantó. Yo creo que el COE es una institución con una solidez que no la tiene la región. O sea, aquí no hay mucho organismo de respuesta de emergencia como el COE. Se ha ido debilitando por eso. Sí, y aún así. El COE es un ejemplo. Puesto en todas partes, a Mendo lo han llevado ahí al Comando Sur, a que muestren la región lo que aquí se ha logrado en el COE.
con todas sus debilidades, que la debe tener. Yo creo que aquí, Si aquí hay si el respuesta. propio titular se queja, imagínese usted. Claro que se queja porque estábamos mejor antes, pero aún así. Aún así. Me envía el general Méndez, a propósito, que debe estar mirando el programa, claro está, como porque inteligente. Pero él viene para acá, Me- después que él termine ahí. me ha enviado el plan de contingencia nacional para terremotos Ah. del Centro de Operaciones de Emergencia. Es un documento de 173 páginas, no lo conocía, lo estoy viendo por primera vez. Habla de las instituciones enlace del COE y todo el protocolo y la aplicación de lo que debe suceder en medio de una tragedia. Ojalá y el Señor nos libre siempre de un terremoto, pero que eventualmente nuestras instituciones tienen que estar preparadas para la acción posterior a. Entonces prometo leer el documento para luego entonces ver cómo está preparado el COE ante una situación como esta, que vuelvo y digo, ojalá y nunca nos toque. Compañero, Pero yo sé que una- usted va a cambiar. No, antes de cambiar de tema, debo decir algo que ustedes han dicho ya, de el mal momento, la mala suerte para el presidente Abelardo del Espriella. Sí. Ciertamente 48 horas asume el gobierno, está tratando de explicarle a Colombia ya como jefe de Estado, desde su discurso mismo, lo que va a significar su gobierno para combatir el narcotráfico. Un discurso bastante duro, y de repente lo que le toca no es enfrentarse al narcotráfico ya en su primer día laborable como presidente de la República, sino enfrentarse a este fenómeno. Creo que hay que destacar el nivel de organización de Colombia, porque me puse a hacer ayer mismo la comparación entre lo que ocurrió con Venezuela. Claro, lo de Venezuela fue de una magnitud mayor, quizás por la calidad de la construcción de Venezuela, por estaba más cercano de la superficie de la tierra, el centro del sismo en Venezuela. Pero sorprendente cómo Venezuela en cuestión de 2 horas, 3 horas ya tenía un levantamiento de la cantidad de edificaciones afectadas, la Los cantidad de personas que desaparecidos. murieron, los desaparecidos, la cantidad de carreteras que fueron afectadas. Impresionante, impresionante. Y Colombia es un país. Eso fue la diferencia. O sea, Es un en mercado 3 que horas, funciona. en 3 horas, el gobierno tenía un levantamiento inicial de todo lo que había ocurrido, le informó al mundo lo que estaba pasando, cantidad de personas muertas incluidas. Entonces, en Venezuela, nosotros a los 10 días, a los 11 días estábamos por saber y no sabíamos, y el levantamiento de cuántos fueron los afectados. Bueno, Nunca es sabremos una- cuántos muertos sí, hubo en Venezuela. nunca sabremos Nunca lo cuántos sabremos. una precisión increíble. Miren la rápida reacción del general Méndez, ¿verdad? Activo. Activo. Y 178 páginas. Ahora, yo tengo algunas inquietudes. Ese documento está socializado. Yo entiendo que sí, o sea, el COE, la DAES ha hecho lo propio, pero yo creo que amerita un nivel de ensayo que muchos van a decir, no, ves eso. Pero yo creo que sí, y yo hago un llamado, o no hago un llamado, yo creo que se está haciendo, pero no sé en qué nivel. Están nuestros hospitales reforzados. Porque a mí me llama la atención que en los 2 terremotos han colapsado hospitales. No que le llame la atención, es una historia. Los hospitales colapsaron en Venezuela y ahora en Colombia. Una de las notas destacadas es el colapso del sistema sanitario. Entonces, eso sí para mí debe ser fundamental, porque eso de ahora querer de que cambiar el país, eso no es así. O sea, eso de revisar, aquí no hay condiciones ni recursos ni ese personal, pero sí debemos como ubicar en cada ciudad si imagino que las construcciones que se están haciendo, lo que está haciendo el gobierno, imagino, son antisísmicas, y creo que eso debe ser regulado. O sea, esas nuevas edificaciones que se está haciendo a través del SNS, intuyo, ¿verdad? Eso sería bueno decirlo. Y esos hospitales viejos, yo creo que debe mandarse. Aquí hay 2 cosas que hay que mandar a revisar, que son los puentes y los hospitales. Tercero, las escuelas, pero como no lo podemos hacer todo a la vez, comencemos por los hospitales. Es simplemente un deseo, ¿verdad? Bueno, pero esperemos en Dios que haya pegue que no llegue. Esto, nadie quiere verse en eso, y por más protocolo que tengamos, es un reto, porque una cosa es los ensayos que hacemos en ocasiones. Aquí hacemos simulacro de terremotos, se hace con frecuencia,
y se anuncia en las instituciones o en la parte del país que se va a hacer. Pero una cosa es el simulacro y otra cosa es ver la verdad. No, y otra cosa que hemos hablado de Méndez. Nosotros hasta ahora estamos en la misma zona libre de estos terremotos, pero nosotros estamos en el corazón. ¿Libre de qué estamos nosotros? No, que hasta ahora. Estamos en una zona de Sí, exposición. pero que lo que nosotros no estamos libres, que estamos en el corazón de la temporada ciclónica. Ah, Eso bueno. sí nos da duro.